Hemos regresado a estos episodios del podcast del Bazar y pues con manteles largos porque estás... Muchísimas gracias por la invitación. No, qué emoción, la verdad, te decía, porque ya te vas platicando un ratísimo. Así es. Qué bueno, porque así vamos a economizar el tiempo que vamos a grabar. De acuerdo, aparte, voy a ponerme aquí esto para no perderme. Exacto, pero te decía que ahora que me puse a... O sea, yo llego aquí a Niebla y Tiempo con la curiosidad y con la intención de cierta manera, no es darle la palabra, sino sentarme a platicar con alguien que además somos viejos conocidos. Exacto, ¿no? Entonces, para mí lo personal es político, definitivamente. Sin duda. Y me gustaría mucho como introducir esto, narrando un poco de dónde viene la inquietud de invitarte. Yo cuando regreso a Tulancingo, como que en lo que me ubico y todo eso fue a finales de 2020, pues por internet, o sea, por Facebook, ahí algo salió de Niebla y Tiempo, creo que estaban invitando a alguien, o sea, como buscando gente, algo así, ¿no? Seguro. Yo había escuchado que tú estuviste trabajando en la Secretaría de Cultura, bueno, en la Dirección de Cultura aquí en Tulancingo. Que hiciste cosas ahí buenas e interesantes. Peleado, pero sí. No, pero me refiero, o sea, es que, ¿sabes por qué destacó para mí esa noticia? Porque hubo ópera en el mercado, ¿no? Sí, hubo una edición de ópera en el mercado. Esas cosas, digo, tienen un twist, ¿no? Sí. Y luego te perdí la pista, nos vemos en Tenango y luego reconecto contigo por Niebla y Tiempo. Básicamente dije, órale, dije, wow, ¿no? O sea, ¿qué habrá pasado en la vida de Alejandro que está en una asociación civil tan pues enfocada en la zona arqueológica de Huapacalco y que además ha sido esta asociación civil un actor muy importante? O sea, no habría zona arqueológica, no habría reconocimiento y toda la labor que se ha hecho para reconocer el paisaje, reconocer el valor de Huapacalco, el valor, ¿no? La historia, sin la labor que han hecho tú y tu mamá a través de Niebla y Tiempo. Imagino mucha gente que claro, ha estado participando ahí. Entonces, en estos episodios hemos procurado invitar a gente que tiene proyectos como Niebla y Tiempo, en donde la ciudad y la región cobra un carácter como de protagonista, ¿me entiendes? Son cosas que están al servicio y que están enfocadas a brindarles algo a la población de esta zona. Y bueno, pues este podcast es muy irregular, es muy lento, porque hay muchas cosas que, o sea, yo claro, y francamente le agradezco mucho a todas las cosas que me permiten, todos los guardianes y que me permiten hacer esto, porque pues sí, es todo un privilegio, ¿no? El poder tener toda esta... Sí, infraestructura, tiempo, espacio, ganas, voluntad, tantas cosas. Y bueno, se dio que me dieron tu teléfono y ya te llamé y pues estamos aquí platicando contigo. Y bueno, yo en el cartelito había puesto que hace, ¿no? La asociación civil, y pues te decía en la mañana que estaría muy padre como recapitular, así, ya han sido más de 20 años de esta asociación. Yo creo que mucha gente de Tulancingo conoce, respeta y reconoce el trabajo que han hecho, pero habrá gente que no, y habrá gente que a lo mejor en algún momento escuche esto y diga, existe esta asociación, igual y yo estoy estudiando arqueología, o yo estoy estudiando sociología, ¿no? Sí, claro. Bueno, pienso en esas disciplinas porque digamos que igual un poco mi defecto, o comunicólogos, ¿no? Que también quisieran hacer algún proyecto relacionado con los símbolos, con el valor cultural de esa zona, ¿no? Yo en mi particular punto de vista pienso que Niebla y Tiempo ha trascendido, o sea, el tema de Huapacalco, y que son un ejemplo, pero sí, paradigmático. No lo digo yo, lo dicen las personas que estuvieron incluso estudiando en su caso. Sí, ¿no?
Y qué padre, mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Eunice. Para mí, como persona, pues muy agradecido y contento de saludarte, pero además como la posibilidad de venir a platicar de Niebla de Tiempo siempre es un plural, porque dos cosas quiero decir para introducir sobre lo que dijiste, siguiendo tu plática. Claro que es político, o sea, lo que estás haciendo en este podcast sobre la memoria y tu manera de vivir la vida y todo tiene que ver con una acción política, pero es muy necesario que más personas entiendan que lo político no necesariamente es partidista, ¿no? Porque ahí es donde la cosa está muy confundido. Sí. Todo, ¿no? O sea, como muy mezclado de que lo político, lo partidista. Pero no necesariamente, ¿no? Hay quien le gusta la vida política desde los partidos y los institutos, pues muy respetable, pero hay quienes no compartimos esa forma. Y del otro lado lo que dices y que me gusta mucho y que además yo lo reconozco en ti desde hace mucho tiempo, es el sentido de que además es pues no voy a decir un peso, sino es algo que uno trae y con lo que hay que adaptarse, que es este sentir o querer vivir, mirar el tema de lo comunitario, salir un poquito del individualismo, ¿no? Tener la idea de lo comunitario, de lo común, de lo colectivo. Cuesta trabajo porque vivimos, o sea, es un poco resistencia o no un poco, es vivir en resistencia, es en buena medida remar contra corriente, y como tú dices, qué padre que has encontrado un espacio, que has podido montar un espacio, un proyecto, un deseo, voluntad y todo para poder caminar en eso, porque en el tiempo que vivimos de tanto individualismo está bien difícil a veces hacer cosas comunitarias, porque es como, ¿y eso qué provecho tiene? ¿Ese qué beneficio genera? Y si no genera en términos económicos, pues pareciera que no tiene valor. Pero también es una cosa que traemos programada, pero habemos muchos que lo entendemos de otra manera. Sí. Y qué bueno que hablamos todavía y que podamos platicar y que estemos en comunicación, porque porque los que estamos así en este canal tenemos que tener diálogo y platicar, porque entendemos otras formas de vivir igual de válidas que quienes piensan que el individualismo, que la prisa, que otras formas de vida muy respetables, no simplemente habemos quienes no las compartimos. Sí. Y de eso se ha tratado Niebla y Tiempo, pues desde el inicio. Y te agradezco el espacio porque claro que habrá personas que conozcan el trabajo de Niebla y Tiempo y habrá otros que no. Y también hay, porque lo sabemos, y eso a mí muchas veces me enoja y a veces solamente me entristece un poco, porque siempre hay visiones encontradas, ¿no? O contradictorias, que dicen, ay no, es que estos cuates, ¿qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Y denostar es muy fácil porque el león cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces es difícil a veces que la gente entienda por qué. Yo lo he platicado muchas veces con mi mamá, es que necesitamos explicar por qué hacemos lo que hacemos. Pero no nos da tiempo de explicar lo que hacemos, porque hay que hacer en vez de explicar lo que uno hace, ¿no? Pero ya quien se acerca a ustedes o quien conoce puede darse cuenta desde dónde están haciendo las cosas. Yo tengo la impresión, o sea, porque tu primo Arturo también lo conozco y vive cerca de Guadalajara. Ustedes también son como de esa, o sea, son vecinos. Sí. Por ahí empezó la cuestión. Bueno, sí y no. O sea, sí, mi primo Arturo, la familia de mi papá, o sea, mi tío Arturo en paz descanse, mi papá, mis tíos, mi abuelo pues vamos a decir, se avecinaron en Guapalcalco hace ya, bueno, no en Guapalcalco, de hecho en San José Caltengo, porque de las cosas que ya se ha perdido a lo largo del tiempo es que Guapalcalco como espacio arqueológico está dividido en dos colonias, está compartido en dos colonias, que es San José Caltengo y Guapalcalco. Entonces, la familia de mi papá, pues es de San José Caltengo, porque mi abuelo llegó ahí en algún momento. Mi papá, yo creo que sería chiquito, tendría tal vez la edad de tu hijo, de mi hija, cuando llegó a vivir a San José Caltengo. Y ahí pasó toda su vida, y para nosotros pues siempre ha tenido pues su importancia Caltengo, el rancho de los abuelos. Antes, ya hablamos de antes, ¿no? Pero sí, antes era una costumbre reunirse a comer, ¿no? Entonces todos los fines de semana era de cajón
Se veía toda la las familia ir a películas. comer ahí al rancho y entonces, pero yo hace poco aprendí, porque hay un lugar en la Sierra Norte en la Sierra Gorda, perdón, de Querétaro, que también se llama Caltengo, y ahí aprendí que Caltengo quiere decir, bueno, una forma de decirlo es posesión de casa y otra forma de decirlo es antes de llegar a la casa. Entonces, pues yo estuve o sea, en San José Caltengo muchísimos años, pero después, y yo vivía en un rancho que está al otro lado del valle, a las faldas de la Sierra de las Navajas, está entre Guajomulco y Jaltepec, ese rancho. Y nos vinimos a vivir a Huapalcalco, no a San José Caltengo, a Huapalcalco, más adelante, justo donde está la cancha de fútbol empastada, los que antes eran los conos de la CONASUPO, que ahora son una biblioteca y una infraestructura cultural que era un disque museo que no ha funcionado nunca, y en esa calle es que vivimos. Ahí se mudaron mis padres hace muchos años y allí nos quedamos. Pues mira, llevamos ahí cuando yo tenía 18 años, más bien, yo creo que ya fue a partir como el inicio de la vida adulta. Entonces, cuando fue el inicio de la vida adulta, llegamos a Huapalcalco y bueno, pues a partir de ahí empezó este movimiento de Niebla y Tiempo que lo inicia mi mamá y una vecina suya que curiosamente había sido su compañera en la secundaria. Entonces, pues se encuentran ahí en Huapalcalco, Claudia con sus 2 hijos, tu mamá y con mi sus mamá 2 con hijos. nosotros, así es. Y entonces empezamos a hacer ahí como una especie de espacio público que al día de hoy yo sigo pensando en Huapalcalco de esa manera, como un espacio público que permite a las familias tener una interacción, una identidad, tener dinámicas padres, pues, de platicar, de estar, de conocer, de aprender, de intercambiar, o sea, pues siempre la naturaleza tiene algo especial, ¿no? Y ese lugar, pues tiene una mística muy, muy, muy poderosa, entonces llegar a ese momento de la vida y poder estar ahí a unos pasos de Huapalcalco, porque de la zona arqueológica a la casa, que es tu casa y de todos, pues caminando hace 5 minutos, menos tal vez. Entonces era un privilegio pues tener tan cerca el espacio. Y lo empezamos a caminar y bueno, pues a veces me lo cuestiono, pero así es la vida, ¿no? Tiene que ver con la personalidad de las personas, porque hay quien se le facilita como ser más ligero, ¿no? O sea, como no ser tan clavado en las cosas, en el mundo, ¿no? Sino ¿Quién sabe a quién? ¿Quién sabe a quién? Exactamente. Y entonces pues nos empezamos a involucrar con Huapalcalco, porque mientras lo caminas y lo ves y te preguntas y te relacionas, te clavas. O sea, es muy difícil, o por lo menos para mi mamá, para mí, para todos los muchísimos voluntarios que se han acercado a Niebla y Tiempo, es muy difícil como andar sin involucrarse, ¿no? Sin estar. Y entonces, pues estas pláticas se empezaron a hacer grandes, después se empezaron a hacer grandes en el sentido de que mi mamá tiene una muy bonita manera de narrar la historia. Y entonces desde ahí pues hubo quien, oye, amigas suyas, etcétera, así como, oye, no sé, voy a venir con mi familia, darnos un recorrido, platícanos, y se fue haciendo grande esa madeja, y entonces de repente ya eran escuelas de, oye, no se nos puede por favor dar un recorrido, y bueno, siempre decimos que la espina dorsal de la organización es la oralidad, así es, la oralidad, caminar el lugar. Así es, caminarlo y platicar. Y bueno, es una tradición desde mi abuela, desde mi bisabuela, que así lo han vivido, ¿no? Platicar la historia No en especial de Huapalcalco, pero sí de la historia. De la historia en general, mi abuela, la mamá de mi madre, amaba la historia. Yo tengo muchísimos recuerdos de cómo enseñaba a mi abuelita, ¿no? Ella enseñaba con historias, con parábolas, así te contaba, estaba pasando algo y ella detectaba y entonces te platicaba una historia que tenía que ver con lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces siempre platicaba historias con moraleja, con contenido, y esa era su forma, así la habían enseñado a mi abuela, y así enseñó a mi madre, y así nos enseñó mi madre a nosotros, y es una forma bonita de transmitir a través de la palabra. Y entonces encontramos pues un lugar padrísimo para poder desarrollar esa tradición que es Huapalcalco. Y justo ahí platicaba con mi mamá, porque precisamente ayer
nosotros tenemos pues la virtud o el beneficio, el privilegio, como tú dices, que ya hemos incorporado a Huapalcalco a nuestra vida. Nosotros no vivimos de Huapalcalco en el sentido material de la palabra, ¿no? O sea, no tenemos ningún dinero de Huapalcalco para la subsistencia, al contrario, o sea, muchas veces más bien uno pone para las pasiones, pero bueno, pero lo hemos sabido incorporar a nuestra vida. Entonces yo llegaba con mi hija en la tarde y entonces iba llegando y me decía, pues mira, vino esta muchacha que es una historiadora, que la conocí en una tienda aquí en Tulancingo, y entonces nos se vino a echar el cafecito y vamos a colaborar con ¿Vas a hacer un libro? Sí, bueno, no sé si va a ser un libro, pero va a empezar a colaborar, porque así es como se van tejiendo las redes, ¿no? De pláticas y... Sí, y la verdad es que yo te puedo decir, o sea, lo que te comentaba antes de que empezáramos a grabar, ¿no? Hay una inquietud, ¿no? Por lo menos de mi parte, como de conectar con proyectos y con servicio, ¿no? Comunitario, con estas ganas como de hacer cosas por voluntad, ¿no? Porque tengo la corazonada de que a mí me hace falta y es algo que le puede dar un plus a los niños, a mi hijo, a los hijos de mis amigos, al lugar también, ¿no? Yo tengo esa percepción, ¿no? de que si hacemos como más trabajo desinteresado, servicio desinteresado en donde sea, tenemos una oportunidad de ver diferente lo compartido. Lo que no es tuyo no es mío, es de todos, ¿no? Y el caso de Huapalcalco creo que es ejemplar porque es una zona que realmente, si lo piensas bien, es de todos. Es de todos, es de las mexicanas, ¿no? Que no nada más de los de aquí de la región, y que pues nos permitiría seguir trabajando por esta zona y seguir conociéndola. Yo pienso que nos daría un poco más como de pista de dónde venimos, de quiénes son nuestros antepasados, ¿no? Un poco ahí husmear, ¿no? En lo poco que sabemos, que platicaba justo hace unos días con una persona, hacemos el comentario, ¿no? De que el colonialismo pues sí nos afectó muchísimo en ese sentido, ¿no? De que tenemos poco, o sea, destruyeron, tenemos pocas referencias, poco interés cultivado, o sea, hay interés, sí, pero no es una cosa que nos robaron, ¿no? Y recuperar, o sea, la conciencia de que venimos de eso y creo que de ahí como que agarra uno inspiración, claro, en tener la inquietud, ¿no? De reconocer, de saber que venimos, somos pueblos, o venimos de pueblos muy antiguos, claro, civilizaciones súper complejas, ¿no? Tienes toda la razón. Y creo que por ahí va también la cosa de tener esta vocación de servicio, que es lo que yo veo, lo que yo pude observar, y también en la conversación que escuché de tu mamá y de ti cuando te digo que estaba viendo esos materiales, porque hay algunos materiales en la red que hablan sobre ustedes, de que pues, la asociación creo que, me imagino, ¿no? Me da a pensar que fue un requisito como para poder seguir avanzando en la serie de expectativas y de objetivos que este grupo que se empezó a formar alrededor de ustedes, ¿no? De tu mamá y la gente que empezó a tener la afinidad, el interés por Huapalcalco, pues ya eso fue como un trámite, ¿no? Necesario para poder seguir avanzando, pues hasta cierto punto en una lucha, ¿no? Porque hay un que creo que ya no estamos, o sea, el nivel de tiempo ya no está en ese momento pues, crítico de estar ahí litigando, o no sé cómo decirlo, pugnando con las autoridades que están a cargo de este tipo de patrimonio. Pero, o sea, daban un round épico, o sea, de verdad, o sea, no lo digo de broma, o sea, se rompió todo o sea, le permitieron a los expertos que los observaron, por lo que yo escuché, como reconocer que los procesos de patrimonialización
son procesos sociales y que en México hay casos como Niebla y Tiempo en donde la sociedad, la pequeña o las familias, los grupos, las comunidades chiquitas que congenian y se entienden y logran ponerse de acuerdo, pueden hacer cosas pues que rompen Sí, el molde y rompen, de cierta manera, yo en ese sentido creo que lo que se rompió, más se resquebrajó, porque no podemos decir que está todavía de acuerdo, estamos todavía en ello. muy tieso, pero sí sacudieron el aparato burocrático, también cuestionable, pero híjole, ¿qué hacemos si nos quitan el estado civil de un día para el otro? No, o sea, yo, mira, hablamos de... Sí, no, bueno, el caos llega, pero bueno, mira, tienes todo lo que dices, pues me gusta mucho cómo lo ves, Eunice, porque efectivamente, o sea, empezó como esta... Sí. Conjuntándose muchas cosas, ¿no? Dos familias en la periferia, platicando, haciendo una cosa muy, muy de la vida cotidiana, en un lugar que, bueno, pues ahí hay un eco milenario, ¿no? Y la posibilidad de reconocernos, la posibilidad de reconocer nuestra herencia en esos lugares, esa es, creemos, que lo más importante de las zonas arqueológicas, porque lo hemos visto. Porque hemos visto cómo se cambian, decían los antepasados que los maestros buscan cambiar el rostro, hacer cobrar un rostro, que es como una analogía de tener una identidad y hacer fuerte el corazón, ¿no? Y entonces, Guapalcalco es un maestro y nosotros participamos en ese proceso de mediación entre lo que un espacio milenario de nuestra cultura, porque lo es. Claro, hubo un proceso de virreinato, de occidentalización, de modernización, por supuesto que sí, pero si hay algo que tenemos y que debemos de sentirnos muy orgullosos, pues es el territorio, porque en el territorio quedan todos los ecos de los miles y miles y miles de años de este territorio que es nuestro hoy. Y entonces es a través del territorio que nos conectamos con los antepasados de miles de generaciones y en el mejor de los casos con quienes vendrán después de nosotros. Es formar parte y esa es una identidad muy bonita que vale la pena recuperar y más bien hacer consciente porque está viva, o sea, todos los días que uno se come una tortilla o un tamalito o que platicas de una manera especial con tus seres queridos o que dices diminutivos o que tratas a los abuelitos o que vas al tianguis, bueno, tantísimas cosas que es innumerable, está esto decía un López Austin, que era un historiador así como de los fregones, decía la historia del largo aliento, ¿no? Formamos parte en este territorio de una historia de largo aliento y es cierto que los procesos de colonialidad nos sacudieron como sociedad, pero por ejemplo está Guapalcalco y es un lugar que nos permite recuperar la noción de quiénes somos en este territorio y cobrar dimensión de que si bien es un bien que le pertenece a todo el mundo, porque pocos lugares tienen una huella, tan añeja, o sea, 14.000 años de historia es muchísimo, pero a los que vivimos en este territorio nos corresponde cuidar, estar más cerca de su conservación. Y su conservación en este tiempo, de los estados-nación mexicanos, de las leyes, pues se configura a través de personalidad jurídica, de ordenamientos, de leyes, bla, bla, bla. Y ahí es donde cobró sentido hacer una asociación civil, porque lo más bonito de Niebla y Tiempo son los recorridos, que no tienen nada que ver con lo institucional, ni con actas constitutivas, ni con los recorridos, las acciones comunitarias, ir a las escuelas a platicar, los murales, con toda una cosa comunitaria que se ha hecho, el colectivo antiopresión, los directivos de las escuelas, los comités de padres de familia, las empresas que participan con su dinero, o sea, tantas cosas que se pueden tejer alrededor de nuestra identidad. Pero ahí es donde viene la otra trama, que es
que México pues está configurado como un país, como un estado-nación del norte de América, con un sistema político y económico, etc, etc. Y entonces pues hay que jugar para la conservación de Guapalcalco en este tiempo, pues esas son las reglas del juego y entonces también hay que poder navegar en ello. Y ahí se visibiliza muchísimo esta confrontación del ejercicio, del juego, ni siquiera sé qué verbo ponerle ahí, pero del poder. O sea, el poder del Estado y cómo el poder del Estado tiene una visión a través de sus instituciones, en este caso el INA en específico, no solo el INA, porque puede ser una responsabilidad municipal, estatal y a nivel federal del INA, pero como la visión del Estado pues es muy centralista, porque es un Estado-nación y al final del día toda esa herencia occidental de cómo se configuraron los países, bla, 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 es súper eurocéntrico y es súper centralista. Y entonces, pues para la centralidad de Guapalcalco no significa prácticamente nada. Y entonces para las personas que vivimos en Tulancingo, pues es como negar nuestra propia existencia, ¿no? Negar Guapalcalco, dejarlo al abandono, es negar nuestra propia existencia, olvidarlo. Y también desde las periferias se construye la historia, también desde las comunidades, desde las personas podemos decirle a la autoridad política, ante el poder en turno, oye, aquí está Guapalcalco y resiste y queremos que sea conservado en los términos del juego, del mundo y del tiempo en el que vivimos. Porque así es, ¿no? Para conservar a Guapalcalco pues hay un marco legal, pero que no se estaba cumpliendo, porque el poder se da esa prerrogativa, ¿no? De, ok, hay una ley que se supone que la ley es la que me faculta y me dice qué es lo que tengo que hacer, pero yo como quien ejerce la autoridad, pues a veces me doy mis libertades, ¿no? Y entonces la institución INA se ha dado demasiadas en Guapalcalco y en todo México. Cuando hicimos aquella campaña que tú platicabas hace un ratito de cuando realizaste en 2020, fue la campaña que hicimos para que Guapalcalco fuera decretado zona de monumentos arqueológicos. Y ahí revelábamos algunos datos como para hacerlo más atractivo a quien pudiera escuchar y decíamos que según información del mismo Instituto Nacional de Antropología e Historia, hay más de 100,000 espacios arqueológicos en nuestro país. Pues claro, ¿no? O sea, por todos lados que uno anda caminando, aquí abajo debe haber tepalcates, ¿no? O sea, donde tú le rasques, salen tepalcates. Pero el INA tiene solamente, o sea, tiene ubicados que existen todos esos, pero solamente abiertos al público tiene 180 espacios. ¿De los 100,000? Más de 100,000, tiene 180 abiertos al público. Y de esos abiertos al público, solamente 60 tienen declaratorias como zona de monumentos arqueológicos. Entonces, hay una brecha enorme, ¿no? De la responsabilidad enorme que tiene el INA a lo que ha conseguido institucionalizar, formalizar a través de la ley, a través de este recurso que es la declaratoria, pues poquitísimo, o sea, ni el 1% del patrimonio arqueológico del país ha logrado el instituto con esta política cultural. Pues sí, o sea, estuvo bien la creación del INA hace 90 años cuando las cosas iban, pero es una institución muy joven. Es joven, pero ya al día de hoy, pues, una de las grandes batallas que estamos librando, porque compartimos el mismo objetivo que el INA, conservar el patrimonio, solamente que el enfoque es diferente desde lo comunitario, desde lo centralizado. El INA dice que como la ley le da la facultad, ellos tienen absolutamente todas las facultades para hacer lo que les dé la gana. Y nosotros coincidimos hasta cierto punto, pero estamos encontrados con la visión de, sí, tú tienes todas las facultades y está bien, ejércelas. Nosotros tenemos el derecho de observar que las ejerzas y de exigirte que las ejerzas si es que no las estás ejerciendo, porque de eso se trata pues estas democracias participativas y la creación de las instituciones. Entonces, si bien el INA tiene todas las atribuciones, nosotros como sociedad tenemos también nuestra importancia, nuestro campo de acción y todo eso lo hemos ido aprendiendo desde lo más sencillo que es querer el territorio, ¿no? Buscar algo mejor de una manera generosa. ¿Por qué? Pues porque es necesario, porque
no se puede perder un lugar tan antiguo en el tiempo en el que nosotros vivimos. Qué vergüenza, ¿no? Muchas veces yo hacia mis adentros no pienso, ¿cómo es posible que en el tiempo que a nosotros nos tocó nacer y otra vida, unos 60, 70 años para acá, se haya transformado tantísimo el mundo, ¿no? Y no para bien. O sea, la degradación ambiental, esta cuestión de la demografía, las ideologías, bla, 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 bla. En menos de 100 años se ha hecho una cosa bien complicada, bien compleja, ¿no? Como le dice. Y dentro de esa complejidad que es inevitable, que dónde estamos nosotros en el mundo, entre toda esa complejidad de lo mundial, de lo ideológico, de lo inalcanzable, nosotros dónde podemos tener incidencia, dónde podemos tener acción, ¿no? Acción de vida, pues en nuestro territorio, eso lo hemos aprendido. Yo creo que ahí justo es donde ha habido como una falta de reconocimiento de que nosotros podemos y incluso tenemos quizá una responsabilidad ética de cuidar lo que está cerca de nosotros, ¿no? Nuestro entorno, no solo porque sea una responsabilidad ética, sino por nuestro propio bienestar. Pero justo creo que estamos inmersos en un ¿cómo llamarlo? Es un mix muy complejo pues yo pienso que el actor principal ahí como desorientador es la ambición del mercado, ¿no? O sea, como que nos satura y todo lo que está involucrado, o sea, la necesidad, porque además es una necesidad, ¿no? O sea, sí necesitamos comer, vivir, sostener. Pero estamos muy enfrascados en eso y si no lo estamos nos llega, o sea, nos enfrasca. Así es. Y nos olvidamos de otras necesidades y de otras, pues sí, de otras inquietudes que también podrían completar nuestro bienestar, ¿no? Y yo pienso, él me dice que están ahí, ¿eh? Ayer que platicaba con esta historiadora que apenas ayer conocí, y decía, no, pues es que allá, de donde ella es, Santa María Asunción, pues de pronto mi papá, que se dedica a su vida, pues ha tenido que hacer esto o aquello, en un sentido comunitario, y inmediato se me vino a la cabeza, tú has estado en comunidades, en la sierra, y en espacios en donde la gente le toca ser caporal o mayordomo, de barrio, o lo que sea, y no se quejan, ¿no? Y entonces es como, a ver, o sea, en su vida diaria incorporan, pues de estos 3 marranos que me nacieron, ese va a ser para las carnitas porque me toca ser mayordomo. Y esas 2 gallinas también van para eso. Entonces, lo incorporan a su vida, pues, ¿no? No todo, realmente no todo es lo material, si bien es muy importante, pero si volteamos a ver nuestro territorio, porque todos tenemos tíos, abuelitos, bisabuelitos, que vivieron en entornos comunitarios, y esos entornos comunitarios siempre son bien generosos, no piensan tanto en pues sí, como en lo material de una manera así abigarrada, ¿no? Hasta están los dichos populares de donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres, y le echas agua a los frijoles, y siempre la hospitalidad mexicana que tanto nos enorgullece en el mundo, pues es eso, ¿no? Es que tú llegas a una casa de un mexicano y es como, oye, ¿qué te sirvo? ¿Qué te ofrezco? Nunca hay esa... Digo, sí lo hay, ¿no? Pero la gente... No es lo que nos caracteriza. No es lo que nos caracteriza. Y si uno piensa en nuestros referentes, que son nuestros abuelitos, siempre en nuestros referentes va a haber gente generosa. Entonces uno, conforme va creciendo, intenta ponerse pues a ese mismo nivel, ¿no? Y dices, no, pues yo cuando alguien llegue a mi casa tengo que tener algo para ofrecerles, y no es por lo material, ¿no? Un cafecito, un vaso de agua, pero tener la gentileza de brindarse hacia los demás. Y esas lógicas, creo, lo saco a colación porque yo creo que sí hay una herencia en este mundo occidental y moderno, y mientras más moderno nuestro pensamiento, más nos alejamos de esa visión de los antepasados, ética, como tú lo acabas de decir, de una visión ética de cómo se vive el mundo, de cómo se habita en el mundo, de cómo se tejen las relaciones entre nosotros. Y
pues no, al contrario, yo creo que eso es de lo que más debemos sentirnos orgullosos, aprender y emular. Tenemos pues un tesoro ético y moral, filosófico, cultural, que está ahí, o sea, que realmente está ahí y del que podemos agarrar. No sé, hace unos 10 años empezó estas teorías decoloniales. Bueno, yo las conocí hace unos 10 años, ¿no? Antes no las visibilizaba, pero justo esto que estamos hablando es la otra cara, es la medicina, es lo perfecto para equipararlo, no para negar lo otro, sino decir, bueno, pues en el mundo moderno en el que vivimos, con todos estos entramados coloniales, pero dentro de esa colonialidad, ¿qué sigue habiendo de otras formas de ver el mundo, de otras maneras de relacionarnos, de otras maneras, etcétera? Y esto lo lleva porque dijiste algo muy importante sobre el deber ético que todos deberíamos tener o de entender. Y yo creo que lo que vas es a que, de cierta manera, a veces es muy circunstancial, pero tenemos a la mano la posibilidad de conectar con esta fibra que está, bueno, decía acá, ¿no? Que está como la razón práctica, ¿no? En el sentido de que hay una intuición sobre lo que es, digamos, correcto para el común. Claro. ¿No? Es un tema intuitivo, práctico. Y yo creo que, lo decías al principio, ¿no? Vamos un poco contracorriente, pero nos encontramos. Claro. O sea, y creo que la vocación de Niebla y Tiempo ya como tal, como agrupación, digamos, es una asociación civil, pero más que nada es una comunidad, una comunidad que se ha generado a través de o a partir de conectar con el territorio, ¿no? Y ver y sentir su valor. Es toda una experiencia. Yo no he ido a los recorridos. Para y eso aún vamos así, a hacer uno pronto. Sí, yo voy a ir, voy a venir. Por favor. Por favor. Y creo que este tipo de organizaciones o de comunidades son una especie de oasis para conectar con esa intuición que todos tenemos. O sea, es como, a mí, estoy tratando de jalar lo que estabas ahorita como desglosando, de que a pesar de que hay un entorno que nos distrae muchísimo y que nos aleja y bueno, hay muchísima gente que pierde como el sentido de lo que estoy haciendo aquí, ¿no? Tiene que ver con que estamos, pues tenemos muchos distractores, es difícil no estar distraído, claro. Es a lo que voy. Es muy difícil no estar distraído, la mayoría del tiempo estamos distraídos, y me incluyo, pero el tener la oportunidad de seguir una curiosidad, ¿no? Como en mi caso, ¿no? Yo tenía la curiosidad de conocer un poquito más de qué se trata en el tiempo. Yo de antemano, pues las veces que he visto Huahualcalco, que he ido, lo reconozco y me parece, los atardeceres ahí son hermosos, los animales, de pronto las lechuzas se escuchan, los mosquitos cero recomendables, Pero son parte de... Pero en época de lluvias te mandan estos reels, o no sé cómo, de la cascada. Sí, Entonces es un lugar majestuoso, aunque está muy abandonado todavía, ¿no? Aunque ha habido esta gran labor. Claro. Luego escucho las historias de amigos, amigas que en sus casas se encuentran vestigios y no saben qué hacer y mejor los tapan y nadie sabe nada, ¿no? Tienen esta intuición de que no, pues si el niño llega aquí me va a suspender la obra, me va a sacar de aquí. Y pienso que proyectos como Niebla y Tiempo, comunidades como la que Niebla y Tiempo ha generado, son una oportunidad, una esperanza para, pues, reconectar con esa parte de nosotros que se llena solamente, que se llena cuando haces algo por lo común. Claro, por lo común, que tiene que ver con la gente que te conecta, o sea, en el caso te conecta con una ancestralidad
realidad que dices, órale, ¿no? O sea, aquí hubo gente, en mi caso mi familia es migrante, ¿no? O sea, mi familia llega a Hidalgo, bueno, mi familia llega a Tulancingo, se hace aquí en Tulancingo, mi madre es de Hidalgo, pero de la sierra de allá de Molango, la Huasteca, viene el linaje de mi mamá, mi papá de Oaxaca, pero aún así yo nací aquí y yo tengo pues una conexión aquí, o sea, al final, lo digo porque podría pensarse que solamente hay este sentimiento por Guapalcalco para la gente que nació aquí y en realidad, pues en mi caso, ¿no? Que digo, wow, o sea, a mí me asombra, ¿no? La antigüedad de estos lugares y de que hay gente que ha caminado estos lugares, hay gente que ha habitado, que ha cultivado aquí, que se remite a un pasado súper remoto, ¿no? Y bueno, tú eres una digna representante del Valle, Eunice, porque de las cosas fascinantes de Guapalcalco es ver, y de las cosas fascinantes es ver cómo esas migraciones de las que tú hablas han sucedido en nuestro territorio desde hace miles de años, ¿no? La gente moviéndose de un lugar a otro, construyendo sus familias a través pues de que aquí hay una plaza los jueves y así había hace desde cientos de años. Entonces se conocía a alguien del territorio huasteco con alguien que venía de la Sierra Gorda o de la Sierra Norte de Puebla y hacían familia y se venían a vivir a Tulancingo y, o sea, esa ha sido una mística de Tulancingo desde hace mucho tiempo, porque somos un valle que conecta territorios, que conecta sierras, ¿no? El altiplano central, la altiplanicie pulquera, la barranca hacia el lado de Mestitlán, la sierra que para los dos lados, ¿no? La sierra Otomí-Tepehua, y luego si la agarras para el otro lado, pues como se vuelve la Huasteca, es un territorio intermedio donde siempre ha habido estas vinculaciones milenarias y ahí hace falta tanta investigación porque podrá contar tantísimas cosas Guapalcalco sobre eso, sobre cómo hemos sido un territorio que los seres humanos hemos elegido para habitar desde hace miles de años, provenientes de diferentes lugares, pero que ha habido una elección por vivir en este valle, por quedarse en este valle, porque las posibilidades de vida aquí nos acomodan, ¿no? Es como, me gusta la vida de Tulancingo y entonces aquí me voy a establecer para hacer a mi familia, para crecer. Y, y antes de ir a lo concreto, porque sí quiero llegar a lo concreto, la plática está padrísima. En la misma plática yo voy aprendiendo cosas que quiero compartir. La primera es sobre esto que decías de los espacios comunes. Ese es el punto medular que a veces cuesta trabajo ver. O sea, hoy en día, como decíamos del individualismo, ¿no? ¿A dónde me llevo mi ser? Pues a mi persona. Y está muy bien, ¿no? Qué bueno que uno se construya como individuo y todas estas cosas. Está muy bien. O sea, yo no me voy a pelear, porque además comparto, también vivo en este mundo, no me voy a pelear con la cosa de construirse como individuo. Eso está muy bien, en todas las dimensiones que uno pueda pensar. Pero y cuando hay un espacio común en donde uno es en común, en donde no soy yo el actor principal, porque uno dice, no, es que yo formo parte de una comunidad de tal, pero tú eres el centro, o sea, es yo construyéndome a mí junto con otros que se están construyendo a ellos mismos, pero en donde salen de sí mismos y se depositan y se brindan en algo que no es de ustedes, que no les pertenece, sino que es de todos, como tú bien decías. Y esa posibilidad, ese privilegio, es muy infravalorado, pero es súper importante. Ayer que fui a Teotihuacán les decía a los alumnos con los que fui, el gran legado de Teotihuacán es pensar esto de lo común, de lo comunitario. ¿Cómo se gestionó este enorme proyecto de ciudad durante 700 años? Y no de ciudad, de sistema, de Estado, sin que al día de hoy podamos encontrar un solo gobernante teotihuacano, sin que tengamos un solo nombre de quien dirigió durante 30 años, 40, 600 años un proyecto tan ambicioso de Estado. Y lo que se rescata de la historiografía, de los murales de Teotihuacán es el sentido de lo comunitario, ¿no? De lo colectivo. Y cuando uno lo piensa un poquito, creo que sí está bien inscrito en el interior de los mexicanos
que allá en lo recóndito de los antepasados, allá en el México profundo, lo comunitario es central, ¿no? Yo aprendí en la Huasteca, por ejemplo, de los potreros comunitarios, que cuando me enteré fue como una explosión en la cabeza, ¿no? Cuando las personas pensamos en propiedad pública y propiedad privada y eso es todo, ¿no? Y de repente llegas a un lugar y te dicen, no, esto es un potrero comunitario, aquí cualquiera puede entrar y puede aprovechar las tierras y los campos y traer a sus animales, y lo que aquí nace es de todos. Entonces uno empieza a pensar y a darse cuenta que los espacios comunes son una larga tradición de nuestra cultura y es un privilegio poder volver a ellos, sobre todo en este tiempo. Y para las comunidades modernas como nosotros, que aunque Tulancingo es una pequeña ciudad, sigue siendo una ciudadcita, ¿no? Sí, chiquita. Y nosotros crecimos con la idea de que lo que uno tiene que hacer es estudiar, terminar la prepa e irse de Tulancingo a una ciudad más grande en donde poder desarrollarse de otra manera. Y bueno, todo eso es el discurso, otra vez, de la centralidad del colonialismo al final del día. Y conectar con las causas comunes es la posibilidad de salir un poquito de eso y entonces darnos cuenta que en nosotros está, brindarnos. Y bueno, eso es como lo general que no quería dejar de decir, porque yo mismo voy como, te escucho y digo, ay, es que estas cosas las debemos de tener en mente y no olvidarlo, y siempre me da mucho gusto cuando platico con personas como tú, que es como, esto que está diciendo. No, pues además de platicar, Alejandro, a mí, dentro de mis posibilidades, de verdad, nos volvemos a sentar y vemos. Me comentabas que ahorita tienen una iniciativa de esto del trabajo comunitario. Y yo soy una aprendiz, o sea, a mí me gusta mucho escuchar, me gusta mucho compartir de las cosas que pienso, y me gusta realmente, necesito, estoy en una época en mi vida donde yo necesito comunidad, ¿no? O sea, me encantaría que esto se quede aquí, no como solo dar un episodio, sino que pues el bazar, por lo menos yo, o sea, el bazar somos varias, pero por lo menos yo que estoy aquí, sepan que voy a un recorrido. Claro, que somos aliados, que hay alianzas. Voy a repostear todo lo que vea. No me lo doy en las redes, pero no voy a decir a Bere también que me ayude, porque y tres, que cuando tengas así tiempo o ganas de pelotear ideas o iniciativas, pues yo y de compartir. Sí, yo con muchísimo gusto. Muchas gracias. Me subo al barco, Padrísimo. Encantada, porque de eso es mi hambre. Claro, y qué bueno que la tienes identificada. Yo creo que eso es lo que nos sostiene con cordura a los que si no, uno anda dando tumbos por todos lados. Entonces, cuando concentras tu energía en algo común, útil, las cosas se vuelven muy, muy agradables. Y en lo concreto, no quiero dejar de decirlo, pues mira, logramos la declaratoria, que como tú bien dices, fue un hito en la conservación del patrimonio arqueológico de nuestro país, porque nunca antes una comunidad le había pedido a la institución el reconocimiento de un espacio arqueológico, que eso otra vez nos habla. Ya no quiero entrar sobre las ramas porque son muy interesantes, pero vamos a lo concreto. Pero otra vez nos habla de esa colonialidad del pensamiento, de lo ajeno que nos sentimos a nuestro patrimonio, lo que es nuestro, es nuestra herencia. Como mexicanos, por el simple hecho de haber nacido mexicanos, es nuestra herencia, nuestra cultura, es nuestro. Pero qué alejados estamos, tan alejados que 60 zonas de monumentos arqueológicos y más de 100.000 espacios arqueológicos del país. Y nunca antes en el país una comunidad, un pueblo, personas le habían solicitado a la institución reconocimiento. Claro, viene alineado con un montón de movimientos, una modificación de ley que hubo en el 2014 y Wiri Guaraguara, pero al final del día, aquí en Tulancingo fuimos un hito en ese sentido. Pero desafortunadamente todavía quedan muchas cosas por hacer, porque en principio el instituto, aunque tenemos los mismos objetivos, insisto en eso,
los enfoques son en donde hay una controversia, porque al día de hoy el INAH no ha reconocido que Huapalcalco fue decretado a través de un proceso de participación comunitaria. Para el INAH es de oficio. En el documento ellos dijeron, este sitio se decretó de oficio. Cuando no, para nada fue de oficio, como tú dices, fue. Y nosotros tenemos todo el expediente, bueno, es público, uno lo puede buscar en internet y hay 7 años de gestiones, de juicios, de un montón de cosas para llegar a que el INAH decretara. Sin embargo, la institución decidió decir que era un procedimiento de oficio. No ha habido el reconocimiento a un proceso de participación comunitaria y eso es una señal de alerta porque la institución parece que no está lista para esa apertura todavía, pero eso no quiere decir que tengamos que amilanarnos, solamente quiere decir que pues hay que observarlo y ahora y además hay que observarlo y hay que seguir adelante porque sí logramos un decreto, pero ¿qué ha pasado con Huapalcalco? Después del decreto, ¿no? Se decretó en el juego jurídico del Estado-Nación, tiene un estatus, pero en lo físico, en lo material de Huapalcalco sigue en el abandono, porque a la institución sigue sin interesarle. Yo le digo de broma a mi mamá que Huapalcalco es el hijo putativo del INAH, ¿no? O sea, ella no quería ese lugar que fuese una de sus responsabilidades, pero ahora lo tiene, ¿no? Es parte de las 60 zonas de monumentos arqueológicos del país. Y bueno, no le está dando un trato digno a Huapalcalco. Y es sobre un tema de dignidad y muchas de las causas sociales que se persiguen y de esta visión de lo comunitario tienen que ver con la dignidad por completo, ¿eh? O sea, es la intención, la identificación y la convicción de lo digno, ¿no? De dignificarse a uno, a la comunidad, a los espacios. Y el INAH lo que pasa es que en este ejercicio de autoridad que está haciendo todavía no es digno, o sea, no está siendo digno de la comunidad de Huapalcalco, del tiempo en el que estamos viviendo. Y entonces no ha reconocido un acto tan sencillo como reconocer que en Tulancingo hay un proceso comunitario encabezado por una asociación civil que se llama Niebla y Tiempo y que estas personas, y que en este proceso de declaratoria se sumaron miles de personas, pero bueno, entonces ahorita estamos en esa segundo round. Este segundo round se trata de, punto número 1, que el instituto reconozca el proceso de participación comunitaria, que lo reconozca en el decreto, como sea, pero que lo reconozca. Nosotros estamos proponiendo que haya un reconocimiento oficial a través de un documento, que haya una inauguración de Huapalcalco y una declaración de una placa en donde se diga que Huapalcalco es la primera zona de monumentos arqueológicos en el país, impulsada, promovida por la participación comunitaria. Y por otro lado, estamos solicitándole al INAH que presente un plan de trabajo. Y ahí es donde, bueno, nosotros nos tenemos en jaque y ahí es donde pareciera que estamos confrontados, aunque no debería serlo. Seguimos un objetivo, la conservación de los lugares. Pero a la hora que tú le dices a la autoridad, muéstrame qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. ¿Cómo? Si yo soy la autoridad. Claro, la autoridad se enoja, ¿no? Porque dice, oye, no, pero pues es que, como decía, por hablar de una cosa que muy bonita que decía, que los pueblos originarios de nuestro país mandan obedeciendo, ¿no? Y entonces una autoridad moral solamente se puede lograr cuando tú predicas con el ejemplo. Entonces, cuando una comunidad como aquí en Tulancingo, como somos Niebla y Tiempo, le decimos, ok, tú eres la autoridad, Ina, tú eres la autoridad, ahora predica con el ejemplo, muéstranos, sé transparente con tu plan de trabajo, muéstranos a Niebla y Tiempo y a todos los tulancinguenses que lo queramos ver, pon tu propia medida de autoridad. O sea, tú dices, no, es que la gente no puede venir a hacer esto bien o a pagar, ok, que sí se puede, que no se puede, cuáles son los horarios, cuándo va a estar mejor, qué va a pasar, quién cuida, a qué hora, cuándo nos van a dar información, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el INAH tiene la obligación, además esto que decimos no es por ocurrencia, en su misma normativa está establecido que ellos tienen que hacerlo, pero como autoridad, en estos malos vicios de la autoridad, no lo hacen, eso es lo que le estamos pidiendo al instituto. Y
en ese plan de trabajo que se conforme un comité de participación, un consejo de participación, para que no se olvide Huapalcalco, porque vemos que a la institución se le da olvidar el tema de Huapalcalco. Y también vemos que a la comunidad, que a tiempo y tiempo, no se nos olvida Huapalcalco. Entonces, sumemos ellos como autoridad que establezcan cuáles son sus pautas de trabajo y nosotros como comunidad que integremos un consejo junto con la autoridad y muchos actores, un consejo de participación. ¿No? Cuando tengan el formato, lo comparten. Claro, yo te mando el link Y aquí vamos también recabando firmas. Me parece perfecto, te lo voy a agradecer muchísimo. Y Huapalcalco. Mi vida. Ok. Sí, te la cambio. Sí, exacto. Bueno, Bueno, va. qué interesante están sus transformaciones. Bueno, ahorita es una. Esa bonita, te voy a regalar una. Gracias. Son de tuna y un comercial. Para que, es un proyecto, se llama Pacha Verde, Ok. de Hidalguense. Es cerca de Pachuca. ¿Cómo se llama? San Miguel. Ahí tiene un nombre rarísimo la comunidad de donde vienen Adriana y su hija. Yo las conocí en Similucan en una actividad de estas que se organizan los ¿Los cachiqueros? sí, los contemporáneos, o sea, Chuy, Claro, la gente, ok, exacto, los de las pareñas. los de Era un evento ahí en la plaza de Similucan y conocí a Adriana y me encantaron sus productos. Hacen néctar de tuna dorada, tuna verde y tuna roja, que es el chocolate, hacen mermeladas, hacen salsa y algunas barritas, como que están impulsando o están trabajando sobre todo todas las posibilidades de alimento con el nopal, porque están pues resistiendo a que se pierda el cultivo ¿Del nopal? Sí, ellos están allá por Pachuca, tienen diferentes puntos de venta y aquí los... Ustedes son punto de venta. Ajá, son puntos Qué padre, tu proyecto está padrísimo. No quiero que se me olvide decirte que, porque tal vez es justo tu vocación, porque me hacías hace un ratito pues de Molango, de vivir en la ciudad y lo que significaba pensar bueno, y como te decía, es una digna tulancinguense, porque aquí siempre se han concentrado proyectos y productos y ejercicios de diferentes lados, y cuando llegan aquí en Tulancingo, pues debe haber lugares que los reciban, los receptores, y eso es lo que está nosotros estamos así. Qué padre. Bueno, va. Qué interesante están sus transformaciones. Bueno, ahorita es una. Esa bonita, te voy a regalar una. Gracias. Son de tuna y un comercial. Es un proyecto, se llama Pacha Verde, Ok. de Hidalguense. Es cerca de Pachuca. ¿Cómo se llama? San Miguel. Ahí tiene un nombre rarísimo la comunidad de donde vienen Adriana y su hija. Yo las conocí en Similucan en una actividad de estas que se organizan ¿Los cachiqueros? sí, los contemporáneos, o sea, Chuy, Claro, la gente, ok, exacto, los de las pareñas. Los de Era un evento ahí en la plaza de Similucan y conocí a Adriana y me encantaron sus productos. Hacen néctar de tuna dorada, tuna verde y tuna roja, que es el chocolate, hacen mermeladas, hacen salsa y algunas barritas, como que están impulsando o están trabajando sobre todo todas las posibilidades de alimento con el nopal, porque están pues resistiendo a que se pierda el cultivo del nopal. Qué padrísimo. Sí, ellos están allá por Pachuca, tienen diferentes puntos de venta y aquí los... Ustedes son punto de venta. Ajá, son puntos de Qué venta. padre, tu proyecto está padrísimo. Además, te quería decir, no quiero que se me olvide decirte que, pues que tal vez es justo tu vocación, porque me hacías hace un ratito pues de Molango, de vivir en la ciudad y lo que significaba pensar bueno, y como te decía, es una digna tulancinguense, porque aquí siempre se han concentrado proyectos y productos y ejercicios de diferentes lados, y cuando llegan aquí en Tulancingo, pues deben haber lugares que los reciban, los receptores,
Y eso es lo que está nosotros haciendo este estamos momento. así. Qué padre, Sí. qué padre, qué padre. Qué bueno saberlo. Sí. Qué bueno saberlo porque... Cuando conectes con alguien que tenga algún producto, también tenemos manualidades. Hay mucha gente que hace Claro. manualidades y estamos abiertas a hacer pues sí, hospedar los productos Claro. elaborados artesanalmente y con muchísimo gusto también hacer charlas cortitas o no tan cortitas. Nos encantaría quedarnos aquí horas. Sí, pero yo Sí, exacto. Perfecto, perfecto. Y pues que no sea La última, es la primera de muchas, de acuerdo, de acuerdo. Yo con la fe puesta, como dicen, de que se logren estos procesos importantes de reconocimiento, de dignificación de la labor que se ha hecho. Y yo creo que se va a lograr y que va a ser una enseñanza para Tulancingo, ¿no? Claro. O sea, obviamente no le llega a toda la gente, no se desparrama así esto, pero se queda en eco, ¿me entiendes? Y creo que es algo muy valioso de un aprendizaje de la comunidad de Tulancingo, de un ejemplo de lo que se ha logrado y de lo que se puede lograr. Y súper importante amarrarlo en términos de que se reconozca y que se siga pidiendo, vigilando que el niño haga su labor tan importante, tan valiosa en este espacio, que no lo menosprecie. Siento que hay, pienso, es un poco ahí sospecha de que hay un tema económico, de que no le den tantas posibilidades turísticas por la propia configuración del lugar, pero también creo que justo por eso es importante presionar y vigilar y dejarles ver que no solo eso lo turístico, ¿no? O sea, y que qué padre si se logra hay un nicho de economías locales donde la derrama sea por el turismo que venga. Qué padrísimo, no sabemos si va a pasar eso, pero no es solo eso. Así es. No es solo por eso. Una función identitaria en lo común, como y tú el decías. niño tiene que aprenderlo. Tiene que aprenderlo, y yo creo que solo es un tema de actores, ¿eh? Tengo esa impresión de administradores y de sensibilidades, y justo lo padre de esto, yo creo que la oportunidad está en que se logren las firmas, se logre llevar a ustedes, porque ustedes es como los que... Sí, los que estamos ahí. El puente, claro. y tengo la impresión de que... Lo vamos a conseguir. Sí. Lo vamos a conseguir todos juntos. Yo te agradezco y te tomo la palabra, te traeré formatos, te mando al ratito el vínculo, porque además estaré más presente. O sea, qué bueno conocer tu lugar, porque estos productos, yo soy adicto al tabaco, sí. Vamos a traer... si tienes tabaquito, yo ahí... Pues uno ya va a ser cliente. Sí, cliente, porque otra vez desde hace tiempo estoy queriendo despegarme del tabaco industrial. Qué bueno. Sí, te digo, ahorita saludos a nuestra amiga Dulce. Con Dulce vas a encontrar este tabaco delicioso, y cuando tengamos aquí también te voy a avisar. Y el tabaco es una planta maestra que siempre ha estado cerca de la humanidad. Bueno, no sé de siempre, pero digamos muy remotamente. Nos domesticó el tabaco. Podría decirse. Y a mí me parece que está muy bueno reconocer su valor, claro. Sí, de claridad, de armonizar, o sea, yo lo que he escuchado, no sé, la gente luego en ceremonias, en encuentros más de corte espiritual, usan el tabaco para como armonizar el lugar, limpiarlo, rezarlo, ¿no? Intencionarlo. Y a mí eso se me hace tan bonito como evocar esa parte de acuerdo. Sí. Yo hace unos años había un proveedor, un productor, es la palabra correcta, que se llamaba Humo Caracol, su marca, no sé si alguna vez la viste. Nunca. Y me acuerdo que cuando me empecé a conocer un día, yo frenético le llamé y le dije, oye, pues si vas a traer tabaco a Tulancingo, no dejes de traerlo, porque a mí me vas a poner en aprietos cuando ya no hay. Entonces, por favor, yo te pido. Y una relación tan bonita que se hizo, porque luego empezó a vender en Pachuca, me decía, ¿sabes que no fui a Tulancingo? Pero está ver en Pachuca. Y ya luego dejó. Sí, qué mal. Es
que esto es una resistencia, lo que tú estás haciendo y lo que todos los productores que vienen aquí pequeños son resistencias. Sí, totalmente. Son resistencias y son súper dignas y qué bueno que... Y valiosas. Valiosas, por supuesto. O sea, construyen la vida, el día a día. Entonces, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y estamos puestos para el recorrido y para todo. Sí, a ver si el viernes, o sea, me acomoda o me acomodo para... Me encantaría, ¿eh? ¿A qué tu chiquillo ya va al preescolar? Bueno, nos pedimos. Adiós.